La luna se filtraba por las rendijas del viejo granero, proyectando sombras alargadas sobre la paja amarilla. Y en ese lugar, tan aparentemente tranquilo, se ocultaba una presencia que nadie había notado. Allí vivía Clem, una hermosa zorrita de pelaje rojo cobrizo, ojos de ámbar que parecían contener universos, y patas ligeras que apenas acertaban a tocar el suelo cuando corría por los techos del establo. Desde que era una cría pequeña, Clem había crecido junto a Mara, una niña de 10 años, que cada atardecer dejaba zanahorias y manzanas al borde de la puerta del granero para sus amigos del bosque. Mara tenía mejillas pecosas, cabello enlazado en 2 trenzas doradas y una risa que llenaba de luz la vieja granja familiar. Pero esa tarde, algo cambió. Al entrar al cobertizo, Mara se detuvo ante un sonido extraño, un leve susurro, casi inaudible, como si la madera respirara. Clem se encontraba junto al baúl de heno, observando fijamente un objeto que brillaba débilmente en la oscuridad. Mara se acercó con cautela. Era una pequeña llave metálica, antigua, oxidada, colgada de un clavo olvidado. Nadie sabía que aquella llave habría algo mucho más grande. Cada 3 minutos de su paseo se repitió una pauta en un indicio misterioso que Mara recogía sin querer. Una pista incompleta. Primero, en el rincón del establo, una huella que no parecía de zorro, era más grande, con marcas de uñas largas, y lo más extraño, estaba cerrando el círculo alrededor del comedero de los conejos, sin que ningún animal lo viera. Clem se tensó. La zorrita levantó las orejas. Su expresión cambió a lo que parecía un simple paseo. Al atardecer, se había convertido en una vigilancia silenciosa. Mara siguió la huella hasta una puerta trasera que jamás había abierto, a la puerta del cuarto de los secretos, como ella lo llamaba, un rincón donde el abuelo guardaba viejos instrumentos agrícolas, libros amarillentos y fotografías olvidadas. La llave brillaba en su mano, y la pregunta que se formó en su mente fue: ¿qué abre esta llave? Mientras Mara la miraba, Clem desapareció entre las sombras. Mara sintió un escalofrío. No había visto jamás a Clem moverse con tanto sigilo. Un susurro más un crujido de tablones detrás de la puerta. Y luego, silencio absoluto. La amenaza era silenciosa, invisible. Nadie la veía, pero todos la sentían. Mara respiró hondo. Tenía que decidir: abrir la puerta o dar media vuelta. Con el corazón latiendo fuerte, giró la llave y empujó la puerta. Un resplandor azul verdoso emanó del interior. Allí había un pequeño cofre tallado con símbolos animales que nunca había visto: en una garra de zorro, un ala de búho, un ojo de ciervo. Clem emergió de la oscuridad y se sentó junto a Mara, mirando el cofre. En la tapa, una inscripción prácticamente borrada. Cuando el guardián calla, la sombra avanza. Mara sintió de nuevo ese escalofrío. Aquel cofre era la pista más clara y también la más confusa. Dentro había un pergamino con un mensaje en busca al que observa desde el roble milenario. Solo él conoce el umbral. Mara y Clem salieron al exterior, al bosque que rodeaba la granja. El gran roble milenario se alzaba cerca, sus ramas como brazos abiertos al cielo. Mara sostuvo la linterna. Clem caminaba delante, la cola agitada en señal de alerta. De repente, un crujido detrás de ellos. Algo invisible avanzó entre los arbustos y luego nada. Solo el viento. Mara se dio cuenta de que la huella que había visto antes no solo estaba cerca del comedero de los conejos, sino también, junto al roble, el mismo dibujo de la uña larga, el mismo tamaño. Pero la huella no avanzaba. Formaba un semicírculo y volvía al tronco del roble. Mara lo tocó y sintió una vibración leve, como si el árbol respirara. Clem gruñó suavemente. Mara se preguntó: ¿qué criatura acecha en la oscuridad? ¿Qué guardián? Está dormido. Cada pocos minutos aparecía un nuevo detalle: una pluma blanca lazada en una rama,
Una marca de garras en la corteza, un murmullo de vuelo que desapareció cuando Clem bajó la cabeza para escucharlo. Mara sintió compasión por Clem. La zorrita era tan vulnerable, pero se mantenía firme a su lado. Mara pensó que si Clem huía, ella se quedaría sola. Pero Clem no huyó. En cambio, se sentó junto a Mara, como ofreciéndole protección. Mara se sintió responsable, sentía preguntas internas. Confiar en este bosque, en el que tantas historias antiguas corrían en la granja, o huir de la sensación que crecía en su pecho. Mara cerró los ojos un instante y decidió seguir adelante. Del roble colgaba un viejo colgante en forma de luna creciente, oxidado, atrapado entre musgo y raíces. Clem lo olfateó y Mara lo recogió. Una pieza más del misterio. De pronto, un nuevo personaje apareció en una lechuza gris plateada, con ojos negros profundos que sobresalían en la oscuridad. Se posó en una rama y la observó fijamente. La lechuza no emitió sonido, solo se mantuvo inmóvil. Mara susurró: ¿tú sabes algo? ¿Y la lechuza? Inclinó la cabeza. Clem se puso en guardia. La amenaza silenciosa se había vuelto más concreta. Ya había alguien más observando desde el bosque. La lechuza se marchó volando sin ruido, dejando tras de sí una sombra que se desvaneció en la noche. Mara, con la linterna, avanzó hacia una pequeña cabaña abandonada junto al borde del claro. Allí, en una mesa cubierta de polvo, halló un cuaderno abierto, con letras temblorosas. En el guardián eligió al animal de ojos de ámbar. Cuando la llave gire, el umbral se abrirá. No mires atrás, Mara. Sintió un nudo en la garganta. Era Clem, el animal de ojos de ámbar. Clem estaba a su lado, mirando la cabaña. Mara acarició suavemente su cabeza. Clem parpadeó lentamente, como aceptando un destino mayor del que Mara jamás había imaginado. Mara respiró hondo y abrió el cofre. Dentro estaba la placa metálica con la garra del zorro, que encajaba perfectamente en la tapa del cofre. Ella la colocó, escuchó un clic, el cofre se abrió. Dentro, una luz cálida ascendió y el suelo tembló ligeramente. Un eco, el umbral se abre. Un portal de luz emergió ante ellas, un arco brillante entre los árboles, con runas antiguas que temblaban. Mara dio un paso atrás. Clem se acercó. Mara miró a la zorrita, quien alzó la pata delantera, tocó el umbral, y el portal se cerró abruptamente con un estruendo silencioso. La amenaza no había sido física, pero el eco que daban algo había cambiado. El gran roble lanzó una hoja seca que giró en el aire y cayó sobre la palma de Mara. En la hoja, grabadas apenas visibles, las letras: cuando despiertes, vendré. Mara supo que aquello era solo el comienzo. Clem se acurrucó junto a ella, la zorrita más vulnerable que fuerte, pero llena de valentía. Mara comprendió que el guardián dormido no era el roble, ni la lechuza, ni siquiera la sombra que les había seguido, sino un vínculo antiguo entre humanos y animales, un juramento que Mara, Clem y la lechuza compartían ahora. Mareada por la emoción, Mara alzó la linterna hacia el cielo estrellado y vio un destello fugaz sobre el bosque, una silueta alada que desapareció. Una promesa fue susurrada por el viento: nos volveremos a ver. Y así, sin despedidas definitivas, Mara regresó al granero con Clem en el regazo. La llave ya vacía de significado, o quizás llena de posibilidades, y la sensación de que aquella noche, la granja ya no era solo suya. Una lechuza en la distancia ululó 2 veces en Mara. Cerró la puerta. Y entonces se preguntó, con el corazón latiendo aún, ¿confía o sospechar? ¿Mirar atrás o seguir adelante? La linterna se apagó. La luna llenó la estancia. Clem cerró los ojos a Mara también, pero en su sueño vio el portal abrirse de nuevo, y una figura que le hablaba en un idioma antiguo, encontrado. La granja se tornó silente. La amenaza aún susurraba, y el guardián esperaba. La historia termina por ahora
Te invito a que en los comentarios me digas qué crees que hará Clem la próxima vez que Ser era la lechuza. Y si Mara volverá a abrir ese portal. No olvides dar like, suscribirte y compartir para que podamos seguir contando estas locuras peludas juntos.